Voces de Cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana discutiremos el tema sobre la educación en el estado de Michoacán y tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Eric Horacio Avilés. Él es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Morelia. Además ha realizado estudios de maestría en administración de empresas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es doctor en desarrollo regional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es presidente de Mexicanos Primero en el estado de Michoacán. Doctor Eric, pues nos complace mucho su presencia en este espacio. Y si usted está de acuerdo, podríamos iniciar tal vez con una pregunta simple de inicio. ¿Qué es Mexicanos Primero? Claro que sí, estimado doctor. Primero agradecer el espacio, la posibilidad de que Mexicanos Primero tenga una voz en Voces de Cambio. El concepto de Mexicanos Primero se va generando hace ya casi una década, cuando había pues un grupo de personas inquietas respecto al futuro de la nación y realizaron un análisis de la situación de la nación y empezaron a considerar cómo lograr un cambio generacional, un punto de inflexión, un cambio social hacia el 2030. El nombre completo de Mexicanos Primero es Mexicanos Primero Visión 2030, Asociación Civil. Dentro del análisis detectaron que el tema que más podía llegar a impactar al cambio social es, por supuesto, el tema educativo. Entonces decidieron, bueno, hay muchísimos temas en este país por atender, la pobreza, el subdesarrollo, la desigualdad del ingreso, los temas ambientales, los de inclusión, de igualdad, los grupos minoritarios. Hay muchos temas por tratarse, pero vamos a enfocarnos en el tema educativo. Una vez situados en el tema educativo, revisaron cuál es la manera más efectiva de abordar este inmenso y complejísimo tema. Y entonces, bueno, se dieron a la tarea de darse cuenta de que no había propiamente necesidad de inyectar los miles de millones de pesos, porque ya se estaban inyectando. Ya había miles y miles de millones de pesos del presupuesto federal, estatal, municipal, de los bolsillos de los padres de familia, nuestros impuestos, etcétera, que están dedicados al tema educativo. Entonces no se requería propiamente de manera urgente resolver las necesidades del sistema educativo o los problemas del sistema educativo a través de la inyección de becas, de construir aulas, de dar equipamiento multimedia para las escuelas, que hay asociaciones civiles que lo realizan y que el propio gobierno tiene programas para tales efectos. Se concibió una organización de la sociedad civil de segundo piso, es decir, que no entregue material, nada en especie, sino más bien que esté solicitando, pidiendo, realizando contraloría social y propuestas de política pública, legislativas también, para que quienes tienen el recurso, quienes tienen las facultades, atribuciones, quienes tienen la responsabilidad de brindar educación de calidad por mandato constitucional, pues lo hagan y lo hagan bastante bien. De esta manera se fue generando el nicho de lo que hoy es Mexicanos Primero. Dentro del mismo, pues bueno, un principio clave es la crítica sustentada. Siempre debe de haber una investigación que respalde lo que se va a decir, siempre debe haber elementos, evidencias, un estudio científico preferentemente para poder salir a medios y decir qué es lo que está aconteciendo con la realidad educativa y poder proponer ahora sí mejoras. Cuando alguien habla respecto a un tema tiene una opinión, cuando tiene evidencias, cuando tiene un estudio serio, sistemático detrás de lo que está diciendo, tiene un argumento.
y me parece que este ha sido un principio que nos ha permitido lograr tener debate, tener interlocución con prácticamente todos los actores del sistema educativo a nivel nacional. Entonces, Mexicanos Primero desarrolla un capítulo estatal por primera ocasión en Michoacán. Esto es en 2009, en donde se hace un lanzamiento. Inmediatamente, buscamos interlocución con la Secretaría de Educación en el estado. Esto se da naturalmente a través del Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación que crea el maestro Leonel Godoy Rangel cuando era gobernador, y que a través de 8 comisiones se busca dar un espacio de Contraloría Social y de participación ciudadana. Mexicanos Primero participa en todas estas comisiones, y a partir de ahí, ya con la información que viene de estas mesas, con la enorme cantidad de denuncias, de expedientes que se reciben en Mexicanos Primero, pues de todos los damnificados, de todos los inconformes del sistema educativo estatal, pues es que empezamos a tener mucho más que una opinión, a través de poder contrastar la casuística que se da en torno a la misma problemática, la misma dinámica de el sistema educativo michoacano respecto al discurso, respecto a los pronunciamientos oficiales, y a partir de ahí, en ese intersticio, pues es donde ha estado la voz de Mexicanos Primero Michoacán, solicitando que se haga efectivo, que se prepondere y se ponga siempre en el centro de toda mesa de negociación o de todo escritorio donde se vaya a tomar alguna decisión de política pública, siempre el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos como principal valor, bien mayor a cuidar. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Avilés. Entonces, ¿cuál es el estado, cuál es la situación de la educación en Michoacán? Sí, pues es una pregunta amplísima que incluso rebasa por completo los saberes, los conocimientos de un servidor, y asimismo, pues el tiempo que podamos llegar a tener para comentarlo. Podemos abordarlo a través de algunos estudios que señalan cuáles son las posiciones en que se ubica Michoacán en educación básica. Tenemos indicadores de rezago seculares, muy lacerantes respecto a la calidad educativa, respecto al abandono escolar que se está dando en primaria ya. Esto no sucedía hace 5 años. En secundaria, que somos el último lugar a nivel nacional, la reprobación, que también es preocupante en educación media básica y media superior. Tenemos por consecuente una pirámide muy injusta, muy excluyente, en la cual de cada 100 niños michoacanos que ingresan a primero de primaria, solamente 10 logran concluir sus estudios universitarios, y de estos 100 solamente 8 logran concluir sus estudios universitarios en tiempo y forma, lo cual nos habla de un sistema educativo que, más que estar siendo un afluente de movilidad social, se convierte en un embudo que segrega, que discrimina, que margina, excluye e imposibilita que miles y miles de michoacanos logren comprenderse mejor a sí mismos, a la sociedad, al universo, tener una manera de ganar el pan con el sudor de su frente, y por consiguiente luego lo tengan que arrebatar, tengan que subemplearse, tengan que emigrar de la entidad, lo cual se refleja en indicadores tan dantescos como el éxodo que se ha vivido del año 2000 a 2010. Vamos a ver cómo sale el intercensal ahora que va a aplicar INEGI, en donde se ve que entre 2000 y 2010 abandonaron 260,000 jóvenes michoacanos nuestra entidad. Aquellos que tenían 12 años ya no aparecieron, teniendo 22 en la misma cantidad en el censo de 2010, y así podemos seguir las respectivas cohortes y darnos cuenta de que hay algo que está sucediendo en Michoacán y que definitivamente es imputable al sistema educativo estatal. Tenemos garbanzos de a libra,
tenemos carreras acreditadas a nivel universitario, tenemos centros de posgrado, de doctorados de excelencia reconocidos a nivel internacional. Lamentablemente no son la mayoría, lamentablemente no son para todos. Baste revisar el número de sillas que hay en educación media superior respecto al número de jóvenes que podrían estudiar educación media superior. La cobertura en educación media superior es insuficiente, en educación superior pírrica. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y sobre todo hay mucho por reorientar. El censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, al realizar las inspecciones en campo, encontró que el promedio de alumnos en una escuela en educación básica es de 30 alumnos por maestro. Nos suena razonable, pero el asunto es que cuando revisamos la nómina de la Secretaría de Educación en el Estado, ya no son 30 alumnos por maestro, sino son 17 alumnos por maestro. ¿Qué pasa con ese diferencial? ¿Dónde están esos profesores que hacen que se les cargue, se les saturen los grupos a los que siguen frente a grupo? Es un tema de eficiencia, es un tema de redistribución de recursos, es un tema de tener la Rectoría de la Educación en la entidad, de aplicar irrestrictamente la ley, incluso por encima de las enormes, ingentes presiones que reciben los funcionarios. Hoy la verdad es preocupante ser funcionario en la Secretaría de Educación porque pues reciben toda suerte de presiones, amenazas, coerciones, cañonazos de 50,000 pesos al estilo de la época obregonista, etcétera. Creo que el sistema educativo estatal se tiene que sanear, tiene que ser un remanso en donde los niños jóvenes lleguen a ejercer su vocación, los maestros, en donde los alumnos aprendan, donde verdaderamente se encuentren mejor que en su casa o que en la calle, que ante la televisión, que ante otro tipo de estímulos que pudieran llegar a no serles tan benéficos. Y por esta razón pues creo que estamos en un punto en el cual contamos con un marco jurídico mucho más robusto a raíz de la reforma educativa. Contamos ya con plazos, con fechas fatales para ir implementándola, y también la debilidad institucional. Hablemos de gobernabilidad, hablemos de la dificultad que tiene el que se siente en la silla de la Avenida Siervo de la Nación de la oficina y trata de implementar, de que lo que se diga se haga hasta en la última de las 12,000 escuelas michoacanas, y verdaderamente nos daremos cuenta que es muy difícil, que la misma dispersión geográfica que hace que en Michoacán haya más de 10,000 comunidades, que tengamos 113 municipios y que sobre todo sea una tierra polarizada, una tierra hiperpolitizada, una tierra plena de conflictos de intereses, no de hoy, no de ayer, no del sistema educativo, sino desde la época prehispánica, pues nos daremos cuenta que no es nada sencillo gobernar Michoacán, y mucho menos educar a los michoacanos, pero que ya es tiempo de que vayamos dando aproximaciones sucesivas para transformar esto, porque no podemos seguirnos sosteniendo como un vagón dentro de las 32 entidades federativas que pone freno de mano, que pone reversa, que intenta desengancharse constantemente. Muy interesante, doctor Avilés. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de la educación en Michoacán y cuál es la alternativa, cuál es la propuesta que ofrecen Mexicanos primero sobre esto? Sí, pues bueno, partimos de la esencial, la ausencia de rectoría en el sistema educativo estatal. El marco jurídico dice claramente muchas cuestiones que deben de implementarse: la meritocracia, la cultura del esfuerzo, el contratar a los profesores mediante un examen de oposición abierto, el que estén los mejores profesionistas, los mejores profesionales del ámbito educativo impartiendo clases en donde más falta hacen, donde hay más rezago, donde hay más pobreza, donde hay más marginación. Ahí debe de estar un docente de extraordinaria calidad, heroico,
histórico que sea capaz de revertir esas circunstancias. Sin embargo, hoy a los maestros michoacanos no se les contrata mediante un examen de oposición, sino se les otorgan plazas automáticas a los normalistas por necesidades del servicio, lo cual, bueno, manifiestan a los cuatro vientos nuestras autoridades. Urge que la autoridad se siente en la silla y tenga la ley en la mano y la haga valer, que al menos empiece el saneamiento desde esa silla, que después vaya bajando nivel tras nivel y vaya decantándose el orden, porque mientras tanto, mientras no haya funcionarios educativos de todo nivel, verdaderamente sanos, libres de todo conflicto de intereses, libres de corrupción, no podremos llegar muy lejos. Por supuesto, los temas ya propiamente de tener 200 días de clase, de que haya un maestro en las aulas, que se cumpla la normalidad mínima, este decálogo que emitió la Secretaría de Educación Pública al respecto, que debería de ser una lista a irse palomeando aula por aula, día a día en todo el sistema educativo estatal, pues que se haga, que haya verdadera eficiencia en el destino de los recursos, que no son pocos, son miles de millones de pesos, el gran boquete que se ha generado en las finanzas estatales está en el sistema educativo, no tiene por qué seguir siendo así, se han hecho gestiones interesantes, el nuevo marco jurídico empieza a beneficiar a la entidad, por lo cual poco a poco la federación está absorbiendo algunos pasivos que traía el gasto educativo en torno al presupuesto estatal, con lo cual pues se puede llegar a ir equilibrando el déficit. Sin embargo, mientras siga habiendo desorden en el gasto educativo, difícilmente habrá un resarcimiento de los atavismos históricos. Hablamos de un rezago de 15,000 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para las escuelas michoacanas. Pero si nos damos a la tarea de revisar cuál es el monto del rezago respecto a nuestros activos, por ejemplo, tenemos el indicador de 305,000 analfabetas en Michoacán, pero tenemos 75,000 trabajadores de la educación. ¿Qué pasaría si en lugar de convocar a marchas y plantones los dueños de las cúpulas, de los grupos fácticos que son los verdaderos dueños y tomadores de decisiones de la Secretaría de Educación, convocaran a cada trabajador de la educación durante un año a alfabetizar a 4 michoacanos? En un año se acabaría el analfabetismo, sin banderas blancas ni simulaciones como las que se realizaron con Alfa TV. ¿Y qué pasaría si a el 1,5 millones de michoacanos en rezago educativo que no han terminado secundaria les dieran durante un año primaria abierta, un grupo de 20 personas cada uno de esos trabajadores de la educación, y al año siguiente secundaria? En 3 años podríamos abatir analfabetismo, todos los michoacanos terminando la primaria y todos los michoacanos terminando la secundaria. Pero ¿quién convoca una cruzada de esa índole? ¿Quién tiene la autoridad moral para decir ahora se va a tratar de trabajar y no de protestar? Muy interesante. Pues, doctor Avilés, ¿cuál es el papel que juega el sindicato, el sindicalismo en esta relación entre la autoridad y los profesores en el sistema educativo de nuestro estado? Hay sindicatos de toda índole, fracciones sindicales, cada vez empiezan a aparecer nuevas tomas de nota. Tenemos la presencia mayoritaria del CENTE, de su ala metamórfica, sumamente plástica, que es la CENTE, que siguen estando dentro del CENTE, pero se hacen pasar como un sindicato diferente cuando ellos siguen pagando cuotas al CENTE institucional, y cuando les conviene trabajan de manera aislada, no tienen toma de nota y jamás en la vida han intentado obtener una toma de nota y ser un sindicato aparte. Se tiene al STEM, que es el Sindicato de Trabajadores del Estado de Michoacán, que aglutina a los maestros con plazas estatales, un sindicato
sindicato chico, pero sí tiene toma de nota, y se acaba de registrar el CITEM, que es un sindicato nacional que ya tiene toma de nota y que acaba de configurar un capítulo estatal en la entidad. Esos sindicatos, algunos buscan solamente gestoría para sus agremiados, otros descaradamente pues han buscado vivir del sistema educativo, colonizar a la Secretaría de Educación, mantenerla en estado catatónico, solamente obteniendo recursos de ella y manteniéndola inmóvil cual mariposa en telaraña, para pues seguirse alimentando y seguir haciendo crecer su movimiento. Ha sido un papel complejo, en ocasiones perverso, pero como ya lo señalaba con el tema de los analfabetas, si quisieran podrían jugar un papel proactivo, decisivo y contundente en la transformación educativa de la entidad, por lo cual considero no habría que satanizarlos, sino más bien pues convocarlos a que reflexionasen si están matando a la gallina de los huevos de oro, si verdaderamente tienen vocación de seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y si en sus manos, con la ingente cantidad de recursos que ellos manejan o que aducen poder manejar, pudieran llegar a beneficiar a Michoacán o seguir manteniéndolo como los últimos 25 años en conflagración continua. Pues doctor Eric Avilés, presidente de Mexicanos Primero, en su capítulo Michoacán, agradecemos realmente su presencia en Voces de Cambio, y agradecemos a usted que nos ha escuchado, y a Cambio de Michoacán por la transmisión de esta información. Muchas gracias. Voces de Cambio.